Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Yo no voy a terapia podcast. Yo soy Monse, psicóloga, y el día de hoy tenemos un episodio especial en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Ahora, ¿cómo saber si este episodio es para ti? De entrada, si tú conoces a alguien que ha tenido este tipo de pensamientos o tú misma has tenido en algún momento este tipo de pensamientos, entonces este episodio puede ser para ti. Y vamos a comenzar. El día de hoy tenemos nuestra agenda mental, que como ya conocen y ya introdujimos un poquito este tema, el día de hoy es 10 de septiembre, que es Día Mundial de la Prevención del Suicidio. ¿Por qué comenzar con esto? A propósito del mismo mes, tenemos justo el 23 de septiembre, que es el Día del Médico Residente. ¿Por qué ambos temas, en este caso, y ambas fechas las tenemos en nuestra agenda mental? Bueno, sabemos bien que en estos últimos años se han presentado momentos difíciles, dolorosos, como sociedad y para las familias de forma directa en cuanto a los médicos residentes que se encuentran justo en este proceso. Ya sea por diversas razones, dentro de la presión que viven en su día a día, los horarios, las condiciones, básicamente que muchas veces no les permiten tener y cuidar de su propia salud mental, incluso ni siquiera tener acceso de alguna manera a este, digamos, privilegio, ¿no? En muchos sentidos. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, sabemos un poco que en torno a este tema hay varios estudios que por ahí nos demuestran la manera como violenta en que generación en generación se van llevando en términos como residentes, desde los médicos más arriba, ¿no? Desde médicos adscritos. Entonces, en este sentido, yo pongo sobre la mesa justo ambos días, tanto el Día Mundial de la Prevención del Suicidio como el Día del Médico Residente, porque me parece que no están muy separados el uno del otro y lamentablemente hemos tenido valiosas pérdidas en ese ámbito en México. Y comenzamos con nuestro tema del día de hoy, que es hablar del suicidio es prevenirlo. Partiendo de que en el contexto tenemos que cada año 700,000 personas llegan a perder la vida por suicidio. En este caso, nosotros también entendemos que en torno a estas pérdidas hay muchos mitos que a veces pudieran repetirse una y otra vez. Un mito, por ejemplo, puede ser el hecho de corresponder o atribuir que ese tipo de decisiones solo son para las personas débiles, las personas cobardes. Otro de los mitos también puede ser es que ese tipo de problemas antes no se presentaba y en realidad solo es un problema como de la generación de cristal, ¿no? Bueno, ¿por qué son estos algunos mitos? Porque en general esto no respeta ni nivel socioeconómico, no tiene que ver muchas veces con esto que nosotros nos imaginamos con un échale ganas, no va por ahí. Y ahorita vamos a entrar un poquito a entender por qué partimos desde ese punto. Primero vamos a entender por qué sucede. ¿Por qué se presenta en algunos momentos el riesgo suicida o los pensamientos suicidas y por qué prevenirlos? De entrada vamos a tener distintos factores que pueden generarlo. Ejemplo, algunos síntomas depresivos como la pérdida de apetito, algunos síntomas depresivos pueden ser desde la parte fisiológica, un cansancio constante, una fatiga que no se explica, las ganas de dormir más, de dejar de hacer cosas que a mí me gustan, incluso algunos pensamientos como de mucha desesperanza ante la vida y de no encontrar una manera en que las cosas salgan mejor. Básicamente, cuando yo me encuentro en un episodio depresivo y estos síntomas se encuentran activos, vamos a tener que también muchas veces se atrofia la manera en que nosotros resolvemos los problemas. Algo que antes yo normalmente podría haber hecho de una manera cotidiana y de una manera incluso relativamente fácil, de repente se ve como un panorama muy nublado, muy difícil y a veces hasta imposible, de modo que a veces este tipo de pensamientos aparecen como una solución
relación al alivio emocional que estamos experimentando. Si es que nosotros llevamos repetidamente un episodio, una crisis tan recurrente o un estado de ánimo tan bajo que no nos quedan ganas para más. Pero también puede asociarse a otros factores. ¿De qué otros factores te estoy hablando? Hay algunos factores, por ejemplo, como la pérdida o pérdidas significativas recientes en torno a algo que nos importa. Por ejemplo, también vamos a tener algunos traumas, incluso alguna dificultad o muchas dificultades a lo largo de nuestra vida que se han presentado. Es decir, nosotros no partimos de cero en el momento que se presenta una dificultad. Es como si de repente esa dificultad conectara con todas las dificultades que hemos tenido en el pasado. Las dificultades desde que éramos pequeños, incluso los eventos de repente que pueden ser adversos, pérdidas de personas significativas, incluso carencias que nunca se llenaron en una etapa inicial, en una etapa infantil o adolescente. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces no siempre se debe a el hecho de que un día llegué a que esa era la mejor solución y ya. Incluso no podemos tampoco quizá aludir al hecho de que es únicamente de personas cobardes, ya que al final del día requerimos de una fuerte valentía para llegar a un punto donde esa ha sido nuestra única solución. Otros de los factores que pudieran incluso tener por ahí un impulso importante sería la impulsividad, justamente, que repetidamente yo a veces me dejo llevar por mis emociones y actúo en torno a ellas. Yo me siento mal, me siento triste y entonces yo actúo en torno a la emoción que estoy experimentando. Otro de los factores es haber tenido incluso intentos previos. Algunos intentos previos quiere decir incluso en ese sentido autolesiones, haber intentado, pensado o planeado. ¿Por qué? Porque cuando yo intento, cada vez tengo como un mayor, he roto más esa barrera de atentar contra mi propia vida, y muchas veces no tengo esa intención de hacerme un daño irreparable como lo sería el suicidio. Sin embargo, puede terminar esta escena hasta ese grado. ¿Por qué? Porque he perdido justo la noción de en qué grado puedo hacerme daño. Incluso llega el momento en que ya no es suficiente. El dolor que yo me genero físicamente ya no es suficiente y cada vez busco muchísimo más. Entonces, uno de estos factores, como se los mencionaba, pueden ser síntomas depresivos que no han sido atendidos previamente, que sean recurrentes, las ganas, todo este tipo de síntomas. Incluso si ya hemos sido diagnosticados y sabemos que de repente solemos caer ahí. Entre otros factores también podemos tener el aislamiento. Una persona que comienza a aislarse, comienza a ya no tener como un contacto con las demás personas, puede también estar un tanto en riesgo si se le suman los factores que acabamos de mencionar. Además, entre este tipo de situaciones, el consumo puede alentar mucho, el insomnio, de repente el no haber dormido bien también por días, puede aumentar un poco en esa línea y puede ser justo que llega un momento donde todos estos factores se juntan y sobrepasan mi sensación de capacidad para lidiar o manejar situaciones difíciles. Por ende, es el momento donde de repente pudiera presentarse un riesgo que a veces incluso nosotros no tenemos ni calculado, aunque tengamos la idea de que han pasado pensamientos, pero a veces ni siquiera sabemos que efectivamente ese va a ser el día en que lo intentaremos. Entonces, en ese aspecto hay muchos factores girando en torno a esto, como el aislamiento, incluso en ese sentido el acceso a medios como formas letales de hacerme daño, medicamentos, objetos punzocortantes, etc. Entonces, de repente, la impulsividad, los intentos previos, las enfermedades, cosas que imagínense que el momento en que nosotros llegamos como a tener estos pensamientos y se enciende la alerta es como cuando has llegado al punto en que estas situaciones te han rebasado.
Es como si dentro del problema tú te percibieras en un tamaño muy pequeño y todo afuera son problemas, todo afuera son reclamos, todo afuera son dificultades, todo afuera se siente como si lejos de ser una persona que está aportando, se siente como si estuviera haciendo una carga en ese momento. Entonces es cuando nosotros, justo al no percibir recursos de ninguna manera, y no tiene que ver con que los tengamos, eventualmente pueden estar ahí, pero yo no los percibo. Entonces nubla demasiado mi capacidad, mi sensación de decir yo sé qué hacer, cómo tomar una decisión diferente, buscar ayuda. Entonces en ese momento ya es un círculo vicioso del que yo no puedo salir, y que muchas veces estos pensamientos y la búsqueda de estos métodos fungen como esa solución. Ahora, tú me dirás, pero Monse, entonces, ¿cómo puedo darme cuenta? ¿Cómo me puedo dar cuenta realmente de las señales? Alguna de las señales, y esto yo creo que nos viene muy bien identificarlo en nosotros y en las personas a nuestro alrededor, tienen que ver con amenazas directas. Amenazas y verbalizaciones directas incluso entrarían como las bromas. Claro, cuando yo ya no esté aquí, sí, seguramente van a estar felices cuando yo ya no esté. Entonces este tipo de amenazas pueden ser como esta señal, este foco rojo de que no nos sentimos bien, incluso escondidos detrás de bromas, incluso detrás de las risas que provoca este tipo de repente de breves comentarios, conversaciones, que cuando a veces los escuchamos nos pueden causar gracia, pero si somos el amigo, la amiga, si somos mamá o papá, como que sí nos hace ruido de ¿en serio se estará sintiendo así? Entonces, una de estas señales importantes en las que yo me puedo dar cuenta son amenazas directas. Otro de los puntos también es el aislamiento. Notar que una persona ha comenzado a aislarse, como que ya no convive, prefiere, de repente está diciendo que no más de lo habitual, de repente ya aleja incluso a las personas, empieza para lograr justo este aislamiento, como de no querer convivir con los demás. Además, también vamos a tener que muchas veces estar rodeados de estos temas constantemente, ya sea por redes sociales, por canciones, el contenido de las canciones con las que yo estoy conectando, con las que yo estoy buscando, incluso reproduciendo. Por otro lado, las publicaciones que yo hago en redes sociales, como en cualquiera, ¿no? Ya sea en cantidad de redes sociales. Y en este caso también, a la vez que tenemos estos factores, amenazas directas o bromas que esconden amenazas de lo que de alguna manera yo visualizo o he pensado, también tenemos justo estos mensajes que a veces pueden ser emitidos mediante las redes sociales. Otro de los puntos es un plan detallado. Entre más detallado sea el plan que yo tengo, hay un mayor riesgo de que lo ejecute. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ya pienso en un plan, ya tengo una manera, la persona que yo escucho hablar de repente sabe y me ha expresado la manera, esta es una manera en que yo me puedo dar cuenta, justamente porque hay un plan que ya ha sido pensado, ya ha sido elaborado, ya incluso entre más detallado esté, para mí sería mayormente el foco rojo que hay que prestarle atención. Además de estos puntos, vamos a tener otros más. Ejemplo, y el más recurrente de todos, el ánimo bajo. El ánimo bajo constante, estas pocas ganas de hacer cosas, esta como de repente pasividad, inactividad, que es un ánimo bajo constante, sumado también incluso a despedidas como incluso cierres, cerrar temas legales, documentos como herencias, etcétera, pueden darnos una señal en este caso que efectivamente se están haciendo distintos cierres. Incluso ahí también entraría la parte de las despedidas verbales, decirle a las personas cuando a lo mejor tú no eres una persona de expresar demasiado lo que sientes por los que te rodean, o a veces incluso todo lo contrario, ¿no? Rarísimo es el momento en que tú lo llegas a expresar. Esa también es una señal. Cuando yo busco muchas veces esta despedida, que sepan lo mucho que los quiero, incluso la manera en que quiero que me recuerden.
sumado a regalar nuestras cosas. Y no me refiero a regalar algo como a nivel detalle, ¿no? Como que pensé en esta persona o me gustaría regalarle esto. Me refiero a ese acto repetido, cosas que son importantes para mí, que alguien me diría, ¿por qué me regalaría esto? O sea, no tiene sentido que se desprenda de esa manera de más de una cosa valiosa para esa persona. Entonces, en ese caso, todas estas señales que yo te acabo de mencionar son algunas de las que nosotros podemos llegar a detectar en las demás personas en caso de que busquemos de repente ese momento para poder acercarnos y también brindar una ayuda. Entonces, si tú has notado o te has percatado de alguno de estos cambios, ya sea en ti o en alguien cercano a ti, puede ser de repente una señal como un grito de ayuda ahogado que está implícito, que no está dicho, que no está a lo mejor verbalizado, pero no significa que no esté ahí. Entonces, siguiendo esta línea, ¿no? También yo sé que llegaremos al punto de ¿y entonces qué hago? ¿No? Ok, Monse, ya me di cuenta, ya me percaté que esta persona a la que yo quiero mucho, esta amiga, este amigo, este familiar, está sucediendo o están sucediéndole este tipo como de situaciones, tiene este tipo de comentarios, ha tenido este tipo de acciones. Entonces, aquí viene la parte que también nosotros podemos tener en cuenta, que es cómo puedo acompañar, cómo puedo ayudar. Primero, si buscamos como en términos de acompañar, vamos a tener que el acompañamiento puede ser desde la escucha sin juzgar. ¿Qué es escuchar sin juzgar? Bueno, voy a partir del sentido opuesto. ¿Qué es escuchar y juzgar? Ejemplo, de repente es ay no, te estás sintiendo así. Cuando yo pasé por eso, no, también me fue difícil. Es como si en el momento que yo te escucho, te cambio la conversación y lo pongo el foco hacia mí y empiezo a hablar de mí, como yo he superado eso y más, ¿no? Cuando en realidad yo no tengo quizá ni idea de cuál es la versión de tu historia de vida y por qué yo tuve esos recursos en su momento, o incluso si realmente lo he superado, ¿no? Entonces a veces así suena como el juicio entre líneas, como que tú deberías de poder si yo alguna vez pude. Por lo tanto, escuchar sin juicio sería la parte contraria. Oye, ¿cómo te sientes? No necesito estar de acuerdo con la persona, que por ahí se conecta con otro recurso valioso que es la validación. Yo no necesito estar de acuerdo contigo ni pensar de la misma manera que tú piensas para que entonces yo pueda darme una idea y ponerme en tus zapatos, o sea, empatizar con tu situación. Entonces, escuchar sin juzgar es solo eso, escuchas y no mencionas nada, porque en la medida en que tú ya quieres solucionar el problema sin haberlo entendido, puede que un poquito empuje o aleje a esta persona y solo llegue el mensaje de, entonces sí estoy muy mal, como que no es algo que debería de hablar, me van a juzgar, me van a criticar. Entonces, en ese sentido vamos a tener que una de las formas de acompañar o incluso de ayudar a alguien que yo conozco y quiero mucho puede ser esa, escuchar sin juzgar. Número 1. Número 2, validar sus emociones, sus pensamientos, aunque no los comparta, aunque no sean los mismos que yo tengo. Y número 3, en este caso, ayudarle a buscar ayuda, por supuesto. Porque en este caso, si alguien se ha acercado a ti a compartirte que últimamente o desde hace mucho tiempo no se siente bien, probablemente no sabemos si has sido la única persona o ya eres la N cantidad de personas, pero al final del día hay como un mensaje entre líneas, que si bien no estamos obligados a leer, porque a veces justo no tenemos los elementos para hacerlo ni para interpretar que esa persona necesita ayuda, pero si tú estás viendo este video, ahora lo sabes, ahora sabes que podemos recurrir a una persona de confianza, podemos recurrir a mamá, a papá de esa persona, incluso podemos brindarle líneas de apoyo e incluso también podemos ayudarle a buscar atención psicológica, pero siempre que alguien que normalmente pues funge como esta persona cercana que digamos esta figura de apego que a veces es la familia, a veces son los amigos, tienen que saberlo. Entonces, una manera en que yo puedo apoyar, si bien es mediante la escucha sin juicio, mediante la validación,
Pero también puedo ayudar mucho desde ayudarle a buscar ayuda profesional, pero también conectarlo, si es que se le dificulta conectar a esta persona con una ayuda inmediata familiar. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder acompañarlo aunque me haya tenido mucha confianza, y no lo puedo acompañar no la puedo acompañar 24/7 aunque yo quisiera. Es demasiado. Alguien más debe también estar como notificado en ese sentido para que puedan brindarle todos los recursos que necesita. Recordemos que en ese momento muchas veces no podemos cuidar de nosotros mismos y alguien más puede hacerlo en ese momento. No es para siempre, solo es en esa etapa. Ahora, otro de los puntos importantes también es: ¿y qué puedo hacer si lo estoy detectando en mí? ¿Qué pasa si la persona de la que estamos hablando, en este caso soy yo? Bueno, en este caso, una de las búsquedas primordiales sería un poquito activar como nuestra red de apoyo, buscar ayuda profesional directamente, o bien buscar a alguien que sabes que puede brindarte o acercarte, conectarte con un servicio de atención psicológica o psiquiátrica, según sea el caso y la necesidad. Pero siempre buscar como esta red de apoyo, porque si estos pensamientos han sido muy recurrentes, digamos que a veces no en todas las ocasiones, pero a veces es lo que no quiero es vivir sintiéndome de esta manera, ¿no? Pero al no encontrarlo, creo que el suicidio a veces puede ser la vía, en lugar a lo mejor de buscar una ayuda y prevenirlo, ¿no? Entonces, en este caso, eso es un poco desde mi postura, desde el yo, ¿qué podría hacer? Tratar de buscar estas redes que puedan cuidar de mí cuando yo no estoy logrando hacerlo, o incluso cuando usted me está haciendo algo difícil en ese sentido, ¿no? Entonces, hasta aquí sí hemos recapitulado un poco y retomando la razón por la cual estos son algunos de los mitos, porque si bien digamos que tu experiencia de aquel lado no es igual a la experiencia de cualquier otra persona. Si tú has tenido y has superado un episodio, una dificultad de este tipo, la verdad es que de un lado me da mucho gusto que hayas pasado también esta brecha difícil, pero también por otro lado tenemos que no todos tenemos ni los mismos recursos ni la misma historia de vida. Por lo tanto, para llegar a ese momento es que hemos tenido tanto sufrimiento emocional que esa es la única medida que yo tengo para parar esto que yo siento, este malestar, esta parte tan difícil de mi vida. Entonces, en ese aspecto también otra de las características puede ser que por muchos recursos que yo tenga a mi alrededor, la realidad es que va a ser complicado que yo los use o que incluso a veces los identifique. Por lo tanto, al no percibirme con recursos, es decir, personas que me quieren, aunque estén ahí, la realidad es que pues no voy a buscar ayuda, no va a ser mi primer acto. Por eso es que muchas veces funge como una solución este tipo de pensamientos. Ahora, siguiéndonos un poco en esta línea, en esta breve recapitulación, tenemos un poco de estos mitos, que son mitos. La tristeza no es igual a la depresión. Yo puedo sentirme triste, naturalmente todas las personas vamos a experimentar todas las emociones en diferentes momentos de nuestra vida. Diferente es cuando el estado de ánimo está bajo y perdura más del tiempo, por ejemplo, está más presente que ausente. La mayor parte del tiempo me siento triste y la mayor parte del tiempo no sé qué hacer, solo que a veces se magnifica y estos pensamientos vienen como una ola que es una solución. Ahora, siguiendo en esta línea, vamos también a brindar algunos de estos datos importantes, ¿vale? En estos datos nerd, esta sección que ustedes si han visto los anteriores episodios ya conocen, en estos datos nerd tenemos a Sri Lanka, que es un país de Asia del Sur, que a mediados por ahí de 1990 experimentó unos cambios que fueron detectados todavía años antes, ¿vale? ¿A qué me refiero? Por ahí de 1980 en adelante se detectaba que era uno de los países con una tasa o una de las tasas más altas en el mundo de suicidios.
y uno de los métodos que identificaron que era más usado eran los pesticidas en ese momento. Por lo tanto, en ese país, a mediados, más o menos por 1983, se reconoció como un problema y se comenzaron a tomar medidas, pero no fue hasta mediados de los 90 que experimentaron a partir de la regulación de pesticidas, digamos, en ese país, que redujo significativamente las muertes por suicidio. ¿Por qué mencionar algunos de estos datos acerca de este país? Vamos a tener que muchos de los esfuerzos que hace actualmente la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, IASP, tienen que ver y giran mucho en torno a la experiencia que han tenido otros países, los medios letales, que incluso parte de la prevención es restringir muchas veces este tipo de acceso a medios que puedan ser letales o utilizados como una de las formas para ejecutar esos pensamientos. Por lo tanto, a partir de que este país implementa este tipo de regulaciones, entonces se nota una disminución significativa en la tasa de suicidios. No obstante, sigue siendo un problema importante. Sin embargo, es un ejemplo un poco de la limitación en términos como del acceso a los medios. Nos puede ayudar un poco en ese sentido, al menos en lo que se trabaja, porque yo también sé que eventualmente yo puedo restringir los medios, pero si yo no he trabajado con el problema, solo es cuestión de tiempo, a veces para buscar otros medios o un detonante que en alguna etapa de mi vida venga de una manera muy fuerte. El segundo dato nerd que les voy a compartir tiene que ver con una diferencia entre 2020 y 2023. Digamos que para 2020 en México, por cada 100,000 habitantes había un porcentaje de suicidios, en este caso de 6.2. Para 2023 la última cifra que se tiene es que eran 6.8 por cada 100,000 habitantes, y las edades que se encontraron como más recurrentes fueron de los 20 a los 39 años. Fue un poco donde se centraron estos números, y es importante tenerlos en cuenta porque al final del día yo creo que o estamos en esa brecha de edad o conocemos a alguien en esa brecha de edad que pudiera haber tenido una infancia complicada, que pudiera estar experimentando este tipo de pensamientos, incluso ya sea autolesiones, que son importantes tener en cuenta en el momento que nos acercamos a las personas. Ahora bien, ahora que hemos compartido estos datos, yo te quiero compartir un poquito también de nuestra siguiente sección, que es Psicofac. En Psicofac tenemos lo siguiente. Como parte de las preguntas y respuestas que hacen el favor de compartirnos, la primera es: ¿cuándo acudir a un especialista? Bueno, si eres tú quien se ha identificado con este tipo de pensamientos, es momento. Es momento si has notado que son recurrentes, que incluso has tenido un plan detallado basándonos mucho en lo que te he comentado antes, es momento de acudir a un especialista. Porque entonces a veces cuando han estado ahí pero no hay un plan detallado, sin embargo siempre aparecen por etapas de nuestra vida, lo que mencionaba antes puede ser de repente un tema de cuestión de tiempo para que alguna situación adversa, alguna complicación, alguna pérdida, alguna dificultad se presente en nuestra vida y muchas veces se conecte con otro tipo de dificultades por las que yo percibo que estoy pasando. Por lo tanto, en ese momento puede ser un buen momento para buscar a un especialista. Incluso la idea en forma de prevención es: no los tengo, pero siempre me he sentido triste, tengo miedo de llegarlos a tener, también puede ser una manera, ¿no? Yo sé que muchas veces de forma cultural abordamos el problema en el momento en el que llega y no precisamente para prevenirlo, ¿no? Entonces aquí sería ideal de muchas maneras. Si ya estás en medio de, adelante, es momento. Si todavía no estás en ese punto, esperemos justo que nunca lo experimentes, pero si consideras que hay algo que trabajar ahí, también es el momento. Pregunta número 2. En la pregunta número 2 tenemos:
¿algún día dejaré de tener estos pensamientos? ¿Es normal? La respuesta es, si nosotros trabajamos con estos pensamientos, es decir, los atendemos con un profesional de la salud mental de distintas maneras y hacemos algo al respecto, es muy posible dejar de tener estos pensamientos y que efectivamente no sean pensamientos que estén como ahí haciéndose presentes, sino que al contrario puedan llegar a presentarse como sería cualquier pensamiento intrusivo, pero que no causa mayor malestar ni es algo que realmente yo considero, ¿no? Entonces, en ese sentido, es normal de repente que no podamos dejar de tenerlos. Sí, es normal si hemos pasado por tantas dificultades y hay muchos factores que se están cruzando, y no solo es normal eso, también sería normal que en algún momento ya no los tuviéramos. Entonces sí hay esperanza en ese sentido, en tanto activemos un poquito nuestra red de apoyo, la búsqueda de ayuda. Si hasta aquí esto te ha generado algún tipo de inquietud que tú quisieras de repente compartir, o incluso alguna duda que te hace mucho ruido, puedes enviarnos esta duda con toda la confianza para que pueda ser respondida más adelante. Además de no olvidar que tenemos en México, en este caso, la línea de la vida, que es 800-911-2000, en la que tú puedes buscar este apoyo si has presentado algún tipo de pensamiento de este tipo. Y sin más por decirte el día de hoy, si hay esperanzas, yo sé que ahora mismo en este sentido no se perciben, no se notan e incluso no se sienten. Sin embargo, te invito en ese aspecto a usar este episodio como un medio, tal vez la señal que necesitabas para pedir ayuda. Y con esto concluimos este episodio especial que está siendo publicado justo un día antes de nuestro cronograma habitual de episodios. Esperemos que pueda ser de ayuda y que se lo puedas compartir a alguien que lo necesite. En este caso también recuerda que tenemos algunas redes sociales. Tenemos Instagram como Yo No Voy a Terapia, estamos en TikTok como Yo No Voy a Terapia Podcast, estamos también en YouTube como Yo No Voy a Terapia Podcast y en Spotify como Yo No Voy a Terapia Podcast. Te agradezco mucho por haberme escuchado y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Nos vemos.